En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Hemos estado ausentes durante un tiempo por razones de salud y otros inconvenientes personales, pero bueno, estamos de nuevo con la emisión. Hoy nos vamos a referir a el helicóptero derribado en Caleta Olivia. Justamente es un suceso que ocurrió en Caleta Olivia la madrugada del 30 de abril de 1982 en el contexto de la guerra de Malvinas o por Malvinas. Un helicóptero del ejército argentino Bell UHAE 419 cayó en las costas de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. 10 tripulantes fallecieron, entre ellos oficiales y conscriptos, que después se dijo que no eran 10, que eran 16, y había 5 desaparecidos. El accidente tiene varias versiones. La versión oficial siempre se mantuvo en que fue un accidente. Sin embargo, varios testimonios recogidos años después sugieren lo contrario. Uno de los mecánicos del liceo que participó de la misión, al observar cómo estaban dispersos los restos, creyó que fue derribado por un ataque. Un buzo que trabajó en el rescate también sostuvo que por el tamaño y la dispersión de los fragmentos parecía más propio de un impacto externo. Con respecto a la recuperación, los restos fueron hallados desparramados sobre la costa y el mar. La prefectura y otros organismos estuvieron a cargo del rescate. Al conmemorarse los 40 años del hecho, se llevaron a cabo homenajes en Caleta Olivia, Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata, y allí excombatientes, organizaciones recordaron a los tripulantes fallecidos en aquel momento como héroes de la guerra. ¿Fue derribado o no fue derribado? Existe un debate, por un lado, testimonial de veteranos como Marco Medina e incluso fuentes británicas como el coronel Richard Hatchkin, que sugirió que puede tratarse de una acción enemiga, la cual refleja un carácter combativo en la zona continental. Por otro lado, como siempre, las organizaciones de excombatientes más escépticas sostienen que esa hipótesis no ha sido sostenida y evidenciada en el tiempo. La versión oficial aún se apoya en la idea de un accidente. Relevancia histórica y legal. En el año 2012, la legislatura de Santa Cruz declaró como sitio histórico el lugar de la caída del helicóptero y de otro avión Pucará, que también cayó en abril del 82. A su vez, se reconocen a los tripulantes como héroes nacionales. Pero lo más importante acá, que me encuentro con un documento en el cual el documento cita lo siguiente. Dice, Ejército. El comando en jefe del Ejército dio a conocer la nómina de oficiales, conscriptos y suboficiales de la fuerza caídos en combate en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Suman 16 y 5 fueron dados por desaparecidos. Un cable que dice Buenos Aires 20, Saporiti, el comando en jefe del ejército, dio a conocer la nómina de oficiales, suboficiales y conscriptos muertos y desaparecidos caídos en las operaciones de la recuperación de las Islas Malvinas desde el 2 de abril hasta la fecha. El personal muerto y desaparecido es el siguiente. Es coronel de infantería Clodovero Miguel Ángel Arévalo. Segundo, teniente primero de infantería Roberto Remy Sosa. Tercero, teniente de infantería Marcos Antonio Facio.
Cuarto, sargento mecánico de aviación Pedro Andrés Campos. Quinto, cabo primero mecánico de aviación Néstor Daniel Barros. Sexto, soldado conscripto Sergio Oscar Gómez. Séptimo, soldado conscripto Vicente Ramón Pérez. Soldado conscripto Marcelo Gustavo Cini. Noveno, soldado conscripto Jesús Antonio Marcial. Décimo, soldado conscripto Luis Fernando Cirira. Décimo primero, Oscar Calixto Millapi. Décimo segundo, Daniel Alberto Palavicino. Décimo tercero, Omar Jesús Herrera. Décimo cuarto, Eduardo Sosa. Décimo quinto, Simón Oscar Antieco. Décimo sexto, Sergio Fabián Nosikoski. Y desaparecidos, primero, capitán de artillería Marcelo Sergio Novoa. Segundo, teniente primero de infantería Roberto Mario Fioriti. Tercero, teniente primero piloto del ejército Juan Carlos Bichazo. Cuarto, sargento ayudante mecánico de óptica Víctor Jesús Benzo. Y quinto, sargento mecánico de aviación Raúl Horacio Limota. Esto es realmente muy, muy discutible hasta el día de hoy, porque se sigue diciendo que fue un accidente cuando hay muchas pruebas, inclusive el comando en jefe del ejército lo citó en su momento como caídos en combate. Si fueron caídos en combate, como lo dice el ejército argentino, lo dicen algunos testimonios, indudablemente no se puede descartar que hubo combates en el continente. Muchos lo quieren ocultar, no sé el motivo, desconozco. Sé que es un motivo realmente inescrupuloso de parte de camaradas veteranos de guerra de Malvinas, o mejor dicho, veteranos de guerra del conflicto bélico en el Atlántico Sur por Malvinas. Porque como no todo sucedió en Malvinas, no se olviden que también estuvieron los combates, que fue en realidad el combate más cruel en las Islas Georgias, a cargo del teniente de navío Luna y el teniente de corbeta Roberto Giusti. También fueron combates en la isla Borbón. Eh, si bien todo se dio en un marco mayoritario de combates en las Islas Malvinas, no todo pasó en Malvinas. Y como no todo pasó en Malvinas, no podemos decir que son 632 los muertos, los héroes, como dicen algunos que van contra la ley, porque la ley dice que son 649. Entonces, los mismos camaradas, los mismos veteranos que dieron la vida por la patria en el conflicto bélico del Atlántico Sur, van contra las leyes, cuando las leyes son parte de nuestro país. Eh, Esto es realmente insólito. Insólito. Creo que en otros países donde han sufrido conflictos bélicos, combates, guerras, no se ha dado esta disputa, esta individualidad de veteranos. Inclusive la Federación de Veteranos no tira para todos los veteranos. Y quiero aclararles cómo es el tema. Muchos lo saben, pero esto va dirigido a quienes no lo saben y no conocen la otra historia. Eh, Cuando se declara el conflicto del paralelo 42, que es Comodoro Rivadavia, para abajo, es justamente la zona de operaciones del conflicto bélico. Ahora no se explica por qué el paralelo 42. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo está estipulado? Porque si fuera así, la base naval de Puerto Belgrano, que era la comandancia naval de la flota, no tendría que haber sido reconocida como veteranos, porque estaba fuera de jurisdicción. Eh, pero indudablemente, como era Comando de Operaciones Navales, fueron reconocidos.
Inclusive la Armada es la que más tiene reconocidos y se ha incrementado los reconocimientos por los veteranos. Eh, no podemos descartar el tema de que hubo combates en el continente, porque sí los hubo. Inclusive dicho por los mismos británicos. Y si los británicos dicen que hubo combates en el continente, ¿por qué los argentinos tenemos que decir que no lo hubo, cuando realmente lo hubo? Así como muchas cosas que se ocultan en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el interés de estas federaciones, organizaciones, camaradas, veteranos que niegan los 649? No lo sé, no lo sé, no lo entiendo y creo que moriré no entendiéndolo. Porque veteranos son todos los que participaron en el conflicto bélico. Combatientes son los que estuvieron en combate en las Islas Georgias, en Malvinas y en el continente. Después, veteranos, la palabra veteranos es aquel que cumplió una misión bajo bandera en un conflicto bélico. Y ahí no se habla de Malvinas solamente, ahí se habla de que la Argentina estuvo en guerra, que la Argentina participó en un conflicto armado bélico, no fue en Malvinas, no fue Georgias, no fue el continente solamente del paralelo 42 hacia abajo, fue la República Argentina que entró en un conflicto bélico con el Reino Unido y con el apoyo indudablemente de Chile y Estados Unidos. Eso es lo primero que quería decirles. Lo segundo es que a lo largo del tiempo se han comenzado a reconocer a veteranos por sentencia judicial. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene más valor? Aquel que presenta las pruebas, inicia una demanda presentando pruebas y que la justicia reconoce esas pruebas presentadas por los veteranos que no fueron reconocidos y les da el reconocimiento, o aquellos que figuran muchos, en un listado nacional y no son veteranos. Tuve la posibilidad, hace un tiempo atrás, de encontrarme con una persona uniformada, con unas medallas, y preguntarle de dónde era, dónde había estado, y me dijo, yo no soy veterano. ¿Cómo que no es veterano? ¿Cómo que no es veterano si lo veo con el uniforme de combate, las medallas? No, me dice, yo figuro como veterano, pero soy amigo de un diputado el cual me dio esa categoría de veterano. Una vergüenza, una falta de respeto de ese diputado y de ese hombre que se hace pasar por veterano. A muchos veteranos, no reconocidos aún, eh, veteranos de los reconocidos y los que figuran en el padrón nacional, se los trata y se nos trata de truchos, de usurpadores de títulos y honores, nos insultan. Y yo les voy a decir, señores, que están equivocados. Primero porque el no ser reconocido no significa que uno haya participado. Si uno participó en el conflicto bélico dentro de los lugares de conflicto y las ciudades que fueron partícipes del conflicto, son veteranos de guerra. Diferente a aquellos que estuvieron en los cuarteles, también afectados al conflicto, pero no estaban en el teatro de operaciones. El teatro de operaciones del Atlántico Sur e Islas Malvinas, como así se dice, nucleó muchas personas. También se dice que muchos combatientes están en contra de aquellos que no combatieron como
fueron los que dicen que fueron los del continente. Ahora, yo me pregunto, yo estuve en Puerto Argentino, estuve desde el 3 de abril al 13 de mayo. Puerto Argentino no entró en combate directa con el enemigo, como sí lo hicieron el Regimiento 6, el Regimiento 25, el 7, y la Infantería Marina y otras unidades. Ellos sí estuvieron en combate directo con el enemigo, pero Puerto Argentino no entró en combate directo con efectivos, sí entró en combate con la artillería antiaérea. Ahora, por no haber combatido en Puerto Argentino, que no se merece ser veterano. Sí, son veteranos, porque estaban en las islas, pero no combatieron. Así como dicen los veteranos que los del continente no combatieron, pero estaban en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, por Malvinas. Si la justicia reconoce acciones bélicas, porque las acciones bélicas no solamente entran en combate, las acciones bélicas significan otras cosas también. El abastecimiento, la logística, porque sin el continente el conflicto hubiera durado un par de días, simplemente. Y es así, es así. Entonces, si la justicia reconoce, ¿por qué el Estado y el Ministerio de Defensa le tienen que dar un certificado a un veterano que lo ponen por sentencia judicial? Primero que no existe veterano de guerra por sentencia judicial. O es veterano o no es veterano. Y si es veterano, creo que es una discriminación ponerle por sentencia judicial. También, visto de otro punto, no sería una discriminación, sino sería un reconocimiento real y verdadero, que ese veterano figure en los padrones, en el padrón nacional. Ahora, eh, ¿por qué no se hace una investigación profunda de los padrones? ¿Por qué hay muchos casos que veteranos no reconocidos ganan en primera instancia, o mejor dicho, son reconocidos judicialmente en primera instancia, el estado de la pela o la fuerza de la pela, y van a cámara? En cámara tenemos tres cámaras, de tres jueces cada uno. Y tenemos en la cámara 2 al juez Fantini, que de juez realmente deja mucho que desear. Es uno de los negadores máximos de aquellos que han ganado en primera instancia o han sido reconocidos sus acciones médicas y se ha comprobado el tema para ser reconocidos. Y en la Cámara 3 tenemos desgraciadamente al juez Strasser, una persona nefasta, una persona que no sé qué gana con hacer vista gorda, por así decirlo, de las causas. Eh, Mi causa, por ejemplo, yo no quiero hablar de mí, pero voy a hablar, mi causa fue presentada con toda la documentación, pruebas, y el juez hizo al lugar. No, perdón, hizo la vista gorda y no dio lugar. Cuando le solicitamos que le pida a la parte contraria el listado de vuelos del personal que volaron hacia las islas desde Comodoro Rivadavia, nunca fue presentado por la fuerza, y omitieron ese paso. Como así también se cumplieron los plazos para que la fuerza haya contestado los agravios, y el juez no tomó en cuenta eso, hizo la vista gorda una vez más, y la fuerza presentó un nuevo listado de abogados. Esos abogados fueron tomados en cuenta por el juez Strasser, que era juez de instrucción del juzgado 2.
ahora es juez de cámara de la Cámara 3. Y realmente es una vergüenza que tengamos jueces como Fantini, como Strasser y algunos de la Cámara 1. O están bajando línea para que no se reconozca ningún veterano. No lo sé, no lo sé. Pero me gustaría que participen en nuestro programa mandándonos mail al mail que figura en pantalla o mensajes a nuestro WhatsApp que está acá abajo en el zócalo, diciendo, bueno, qué tema le gustaría tocar, de qué le gustaría que hablemos o que hable. Próximamente tendremos invitados, de los cuales vamos a seguir hablando en primera persona de el conflicto bélico del Atlántico Sur de 1982. A 43 años de aquel conflicto, queremos decir la verdad, o quiero decir la verdad. En realidad queremos decir la verdad, porque somos muchos los que queremos decir la verdad. Y de esta forma me despido hasta nuestra nueva emisión, donde podamos volver a encontrarnos y como siempre me despido, que tengan mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Gracias y hasta nuestro nuevo encuentro. Será hasta la próxima. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos. Dios y la Virgen cobijaron a aquellos pilotos con valor que atacaron con destreza al invasor, y algunos jamás regresaron.